dijimos que íbamos a hablar de los pactos de caballeros. Y sí. ¿Qué son los pactos de caballeros? Si así ¿Dónde empiezan, dónde terminan? Si así los podemos llamar, estimado Fede Lamas. Si así lo podemos llamar, si así puede pasar, porque en el último tiempo hay un tema que volvió a estar otra vez en las primeras planas, que tiene que ver con la cláusula de rescisión y esto que veníamos hablando del pacto de caballeros en el fútbol argentino. Y a eso se le suman las acusaciones de traición de un jugador o incluso qué hay detrás de los jugadores o de los clubes para mantener su patrimonio, esta idea del pacto de caballeros o pactos mafiosos. Entonces, lo primero que estuvimos pensando es hablar de qué se trata de este pacto de caballeros, de qué se trata esto de la cláusula de rescisión. Pero primero hay que entender algo y qué es detrás de cada cosa que está detrás de los contratos, cómo se trabaja. Entonces para eso hablamos con Ariel Rec, que es un abogado especialista en derecho deportivo, que nos va a contar en primer lugar qué es la cláusula de rescisión o en realidad cómo se trabaja justamente estos contratos. Lo escuchamos y ahora te cuento más. Lo que se llama o lo que se dice que es el patrimonio de los clubes, que es el pase del jugador, tiene que ver con la vigencia del contrato del jugador. Un jugador con contrato vigente puede ser transferido, un jugador que no tiene contrato vigente es libre y por lo tanto es libre de donde quiera. Y cuanto más cerca está de esa libertad de acción, menos chances hay para el club de negociarlo. Si le quedan 6 meses o menos, el jugador puede negociar con un club sin intervención del club actual. Bueno, este audio que acabamos de escuchar de Ariel Rec es clave como para empezar a entender cómo funciona esta idea de, entre comillas, pactos de caballeros, o incluso también para entender cómo trabajan los jugadores y los clubes con los contratos. A ver, ¿para qué se hizo la cláusula de rescisión? Para defender de alguna manera los intereses de los clubes, el patrimonio de los clubes, porque si no era muy difícil esperar que un jugador se quede sin contrato y automáticamente ese jugador que se quedaba sin contrato empezaba a poder hablar con otras instituciones, con otros clubes y se iba prácticamente con el pase de su jugador. Entonces se empezó a trabajar de esta manera con números exorbitantes que ahora vamos a contar. De repente, mientras está pasando algo de Franco Mastantuono, que es una de las personas importantes en esto. A ver, ahora otra cosa que le preguntamos a Ariel Rec era justamente, efectivamente, ¿para qué sirven estas cláusulas de rescisión? Si efectivamente funcionan para mantener el patrimonio de los clubes, sí, si funcionan efectivamente para poder atrasar un poco que los jugadores se vayan. Y a partir de eso te voy a contar, te voy a seguir sumando cuándo arrancó esta idea de rescisión de contrato en Argentina y cómo trabajan los clubes argentinos para que sus jugadores no se le vayan. Lo escuchamos y ahora te cuento más. Porque el club que no ponía cláusula, si bien, digamos, quedaba un poco más expuesto económicamente, quedaba mejor parado frente a lo que era la imposición de sanciones deportivas. Es decir, tanto el jugador como el nuevo club que rompían el contrato, si bien podían tener una indemnización más baja, se exponían a sanciones deportivas. Lo que sucedió hace un año más o menos, un año y pico, es de que el Tribunal Europeo de Justicia sacó la sentencia del futbolista Diarra, la FIFA cambió las normas, entonces ya ese arma de la sanción deportiva que antes hacía de contrapeso a no tener una cláusula, hoy está casi desaparecida. Por lo tanto, hoy la mejor estrategia, la estrategia que más se usa es esta, es poner cláusulas y cada vez hacerla más alta, ¿no? Subirla a valores exorbitantes que después en unos años se prueba que no son más exorbitantes. Bueno, ahí lo escuchamos a Ariel Rec, como decíamos, es abogado y es especialista en derecho deportivo, que dice algo que es clave. Los precios exorbitantes de
las cláusulas de rescisión dejaron de ser exorbitantes. Por ejemplo, estamos hablando de Mastantuono, que valía 45 millones de dólares, y de repente apareció el Real Madrid y fue y puso toda la plata y se llevó a un jugador. Pero no solamente pasa con un jugador para el exterior. Estamos hablando en el caso de Mastantuono, podemos hablar también en el caso de Juanfer Quintero, que incluso River le había puesto una cláusula también de rescisión de casi 30 millones de dólares, y así con varios chicos. De repente Lautaro Martínez, que nos queda lejos en el tiempo, pero en Argentina tenía una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares que el Inter vino, la pagó y se lo llevó. Después también recordemos que esa plata del Inter en su momento era para llevarse una futura estrella que después le terminó funcionando. Había una cierta de seguridad porque aparte de todo, Sampaoli lo había visto y lo quería llevar al Mundial. Recordemos lo que fue el fenómeno Lautaro Martínez en el momento. No era solamente una apuesta, ya era una realidad, por lo menos dentro del fútbol argentino. En el caso de Mastantuono, hay todavía una parte de apuestas, con lo que refiere a lo que significa un jugador y lo que vale justamente 45 millones de dólares. Entonces, ustedes vayan viendo cómo se va llevando cada vez más al respecto de esto. Bueno, y acá venimos con un tema más, que es esta idea de qué pasa en Argentina, qué pasa con el pacto de caballeros que estamos hablando. Entonces, a partir de eso, empezamos a hablar de lo que pasa en el torneo local y de un presidente que sabe mucho de lo que suele pasar en el fútbol argentino y que está metido en la política de AFA, que está metido en la rosca política. Estamos hablando de Nicolás Russo, porque todos hablaron de no existe tal cosa o no existe tal otra, pero el que más claro lo dijo fue el presidente de Lanús, que decía lo siguiente sobre el pacto de caballeros, si existe o no. Lo escuchamos y después vamos a empezar a ver cuándo arrancó en el fútbol argentino y cuánto salió el pacto de caballeros para el fútbol nacional. Escuchamos. Vos hablaste de que desconocías el pacto. Yo no conozco ningún pacto, te hablo claramente. Yo mañana, si hay un jugador que, salvo que yo no estoy enterado de nada, mañana hay un jugador que a mí me interesa y está en un club X y tiene cláusula de salida, y si al no le cierre, el jugador quiere venir, y vamos a hablar primero con los dirigentes, y si no, vamos a ejecutar la cláusula. ¿Cuál es el problema? Yo creo que última decisión del jugador ahí. Yo no estoy diciendo nada raro, pero a ver, yo creo que hay un tema de sentido común, pero aparte, cuando un jugador recibe una oferta y se quiere ir, yo por mi experiencia, y siempre hemos aplicado este criterio en Lanús, tratamos de hacer la mejor negociación posible y el jugador se va. Creo que en eso no nos podemos volver locos. Cuando un jugador quiere irse del club y hay una buena propuesta económica, bueno, hay que buscarle la vuelta de sacar lo mejor para el club y cerrar la operación, ¿no? Bueno, ahí lo escuchamos a Nicolás Russo, que dice, hay que tratar de encontrar la vuelta. Sí, ahora, sí. ¿Quién le encuentra la vuelta? ¿Entre quiénes? Entre un equipo con muchísima capacidad económica, como en este caso lo que le pasó a River, que viene un equipo con muchísima capacidad económica y se le comió a Mastantuono. Claro. Y siempre, ¿entre quién van a encontrar la vuelta? Entre los que pueden, porque si no el pez grande siempre se va a terminar comiendo pero al pez además, esto que dice de Nicolás Russo, de el jugador que se quiere ir, ¿para qué lo vas a retener? O sea, ¿qué sentido tiene? La verdad. Si no te pasa también lo que le pasa a Boca, incluso con sus propios juveniles, ¿no? Que los termina teniendo 6 meses colgados hasta que se quedan sin contrato y se van gratis. Bueno, un tema del que me hablaba Ariel Rey, que no pudo entrar en el audio, es justamente Valentín Barco. ¿Qué le pasó a Valentín Barco? Estuvo un tiempo sin jugar, pasó lo mismo con Agustín Almendra, y a partir de eso tenemos una placa que habla sobre cómo fue creciendo la cláusula de rescisión, justamente por esto. Hablábamos de precios exorbitantes, no te lo quiero vender a no te lo quiero vender a un mismo club de otra competencia, dentro de la misma competencia, y a partir de ahí ese pacto de caballeros se empieza a romper, porque, a ver, si bien los jugadores tienen la posibilidad y tienen la necesidad de irse para seguir creciendo, también existe que los jugadores, los clubes, empiezan a querer respetar la posibilidad de los equipos más chicos de poder seguir creciendo. Y ahí vamos a pensar un par de nombres. Mira, hoy por hoy, en el fútbol argentino, el jugador con la cláusula de rescisión más alta se llama Bautista Dadín, y es un jugador de
19 años de River. Se lo pusieron hace muy poco la Sí. cláusula de rescisión en 100 millones de euros. Después bajamos y tenemos a Cristian Pavón, que también cuando estaba en Boca fue de 45, Franco Mastantuono, que anduvo por ahí, en realidad el número redondo no era 45, pero estuvo por ahí. Y después empezamos a escuchar otra vez nombres de River, que son Agustín Ruberto, que hoy está con los ligamentos rotos, Facundo Colidio, que tampoco tiene una posibilidad muy grande en irse al exterior, más allá de algún rumor que se conoció, Juan Quintero, que no se usó esa cláusula de rescisión, y ahí venimos Agustín Almendra, que Boca le puso una cláusula de rescisión de 25 millones Se fue libre. se fue libre con un problema económico. Claudio Echeverri, que estuvo bien vendido por River, pero después ahí caemos a Lautaro Martínez, y el último nombre es el que más me interesaba, que es Santi López. Santi López es un jugador de Independiente que está cedido a préstamo a Rosario Central. Entonces, la cláusula de rescisión, ¿de qué manera termina funcionando? Vos le terminás poniendo un freno al jugador, pero después vos eso lo tenés que acompañar para Claro. que no te lo coman. Pero después, si no lo dejás trabajar al jugador, no lo dejás Sí, crecer, es inútil la cláusula. y no solamente eso, sino que también terminás arruinando tu propio patrimonio, Sí. que es como venía diciendo también. Sí, es tan Hay que hacer un equilibrio. Es tan complejo porque quienes creen que en el fútbol 1 más 1 es igual a 2, Claro. es como que no entienden el fútbol. No entienden el fútbol porque estamos hablando de jugadores. Ok, son personas. Exacto. Son personas. Sí, sí. Hoy puede ser una promesa y mañana esa promesa puede no concretarse. Tal cual. Por diversas razones. ¿Por qué? ¿Qué le decían a Hércules? Que era fiestero, que yo Sí. Bueno, los jugadores pueden perderse. Pueden hacer 3 goles y esas cabezas pueden complicarse. Porque Tal cual. aparece en el diario, te aparece la chica de turno, ¿Y sí? te aparece sos joven, sos ¿Qué- joven, tenés dinero y tenés tiempo libre. ¿Qué Sí, cláusula mucho. de rescisión es hoy un freno para el fútbol árabe, por ejemplo? Claro. Exacto. ¿Cuál hay? ¿Cuántos ¿Cuál hay? millones? ¿Cuántos millones son? Bueno, a mí la que más me impactó fue siempre la de Paris Saint-Germain, PSG, vamos a decir, PSG. ahora, PSG inauguró PSG cuando se lo llevó a Neymar, Y sí. de Barcelona. ¿Se acuerdan? 250 millones de dólares. Parecía imposible, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Le pusieron los 250 millones de dólares uno sobre otro a Barcelona y Barcelona tuvo que decirle adiós Neymar. Me acuerdo que fue impactante. ¿Y qué era eso? No era un club normal el PSG. Es un club Estado. Es un club Estado. Bueno, ¿cuáles pasan a ser ahora los clubes Estado? Los de Arabia Saudita. Sí. Ojo pueden- con el Newcastle, por ejemplo, ¿Qué en hace, Inglaterra. que es un club de Arabia Saudita. Que es un club de Pero Arabia ¿qué Saudita. hace Arabia Saudita próximamente? Un Mundial de Fútbol, 2034. Sí, sí. Se quiere posicionar a Arabia Saudita. Y con un buen torneo. Sí. Y viene de ganarle al Manchester City. ¿De dónde? De Abu Dhabi. Ujú. Viene de ganar en el Mundial de Clubes. Con el entrenador del subcampeón de la Champions recién contratado, con una presentación que estaba armada cuando tenía contrato con el Inter, con varias estrellas que no sé si estarían en el máximo nivel de Europa, pero podrían estar jugando en Europa y deciden estar en Arabia Saudita. Cuando el doctor Rec le dice a Fede Lamas cláusulas exorbitantes que parecen luego no ser tan sí. exorbitantes, estamos hablando exactamente de eso. Lautaro Martínez hace un par de años valía 20 millones Claro, de dólares. sí. Hoy, Nada. hoy con esa cláusula exorbitante, ¿cuánto tendría que pagar? No, por Lautaro olvídate. Martínez? Hoy, pasaron 6 años. A mí, 6 años que soy un hincha de un equipo del ascenso, que conozco historia del ascenso, pregunto, ¿el pacto de caballeros dónde termina? Porque cuando los clubes de primera vienen a presionar a clubes del ascenso, incluso para llevarse jugadores a préstamos sin cargo, pero con opción, una opción que si en una de esas sale, te la pagan en cuotas, y esas cuotas que serían mensuales nunca son mensuales, pasan 6 meses entre cuota y cuota. Entonces, ¿cuál es el pacto de caballeros? Cuando te roban un jugador a vos, que sos un club grande de primera, está mal, pero cuando vos le pagás en 6-7 cuotas $100.000 a un club del ascenso, está bien. Sí. Acá en el chat están tirando el llanto de caballeros, espectacular. Le mandamos un abrazo a Rolando Mota, que siempre muy atento en chats, la verdad. Saludos espectacular. allí. Y cuando dice Nicolás Russo, cuando un jugador se quiere ir. Claro. Es porque ¿cómo le decís al jugador que no cuando se quiere ir y cuando y cuando aparte no es ese jugador solo? Dijimos antes, Messi es una marca. Y el jugador que que esté lejos de ser Messi, pero Sí. tiene representante. También. Y tiene familia que, pero esta transferencia ayuda mucho. Claro. Y ese jugador está presionado, tironeado por distintos Sí. lados para irse. Y ese jugador le quedan 6 meses. ¿Y qué va a hacer ese jugador si quiere irse? Si la cabeza ya quiere irse. Tal cual. Se va a lesionar fácil. ¿Sabes cuál es el problema, Ezequiel? ¿Cómo se lo explicás al hincha? ¿Cómo se lo explicas al hincha, Sam?
Esa es la otra parte. O sea, Porque si no hubiera pasión en el fútbol sería más fácil. después las famosas frases pesetero, mercenario, Claro. también hacen los jugadores, Pregúntale a etcétera, Luis Figo. etcétera, etcétera. Así comenzó alguna vez Wanda Nara como representante de Icardi. Uf, ¿la verdad? Hoy nombraste a Moria Kazan, No, a Wanda espectacular. Nara. Mirá cómo vino en el- 2 programas estamos invitados Y a Ángel de Brito.